La gestión de bases de datos es una habilidad cada vez más demandada y recompensada en el mundo de los negocios en nuestro país. El salario promedio para programadores de SQL en algunos países, como Estados Unidos, de acuerdo con el INDEO, es de 92.000 al año. Las habilidades en SQL para trabajar en programas y bases de datos se han hecho más necesarias y valiosas. DDL. Un lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de procedimientos o funciones que permitan consultarlos. Las principales funcionalidades de SQL como lenguaje de definición son la creación, modificación y borrado de las tablas que componen la base de datos, así como de los índices, vistas, sinónimos, permisos, etc., que puedan definirse sobre la misma. Puede generar DDL un script de datos de base de datos para mantener una instantánea de la estructura de bases de datos, configurar un sistema de pruebas donde las bases de datos actúen como un sistema de producción, producir pantallas para los nuevos objetos que puedan crear basándose en los existentes. DML es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos del sistema de gestor de bases de datos. El lenguaje de procesamiento de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Ejemplos de bases de datos. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, contenido en una relativamente pequeña 275 kilobytes biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de dominio público creado por D. Richard Habe. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado bajo licencia dual, licencia pública general, licencia comercial por Oracle Corporation y está considerado como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto relacional desarrollado por Oracle Corporation. Su dominio en el mercado de servidores empresariales había sido casi total hasta que recientemente tiene la competencia del servidor SQL de Microsoft. Normalización de bases de datos. La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional con el objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Las bases de datos relacionales se normalizan para minimizar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos.